Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal desde Uruguay hasta Corea. Para los que no me conocen, mi nombre es Belén y en el video de hoy les traigo 5 cosas que me gustaron del Juego del Calamar 2. Antes de empezar a mencionar las 5 cosas que me gustaron del Juego del Calamar 2, vamos a invitar al pajarraco aquí que nos acompañe. Antes que nada, antes de que empiecen a ver este video, les sugiero que si no vieron la serie, si no vieron la segunda temporada del Juego del Calamar o Chino Game, no vean este video porque va a tener spoilers. Aclarado eso, comencemos con este video. Bueno, la cosa número 1 que me gustó fue la participación de Gonyu otra vez como el que reclutaba, el reclutador de los jugadores, el que siempre se encuentra en el metro jugando para encontrar jugadores. Me gustó todas sus escenas hasta su final, me encantó su participación. Díganme en los comentarios si también les gustó el personaje de Gonyu, que era el reclutador. Bueno, la cosa número 2 que me gustó fue la participación, aunque veo muchos comentarios de que dicen que era insoportable, que estaban deseando que se muriera, que ya basta. Thanos. El personaje Thanos fue mi favorito de esta temporada, aunque no duró mucho, pero me encantó su personaje. Thanos, interpretado por Top, el ex miembro de Big Bang. Yo lo conozco desde que era miembro de Big Bang, o sea, yo me hice fan de las cosas de Corea y todo eso desde el K-pop, desde los K-dramas, y desde el K-pop la primera banda que yo escuché fue Big Bang, así que bueno, Top un poquito en mi corazón, así que amé su participación, fue muy gracioso su personaje. Díganme ahí en los comentarios si lo creen, porque yo creo que fue uno de los personajes más graciosos de esta temporada y seguramente las escenas que recuerde de esta temporada va a ser las que participó Top. La tercera cosa que me gustó fue el juego en donde tenían que caminar con los pies atados, que vendría que formaban 6 pies para caminar, donde tenían que coordinarse y que tenían que superar 5 juegos distintos, tipo como entramos, tenían que ir superándolos. Ese fue uno de mis partes favoritas de la serie. Uno de los juegos ya los conocíamos, que era el Tanji, ese que tiraban las piezas de color azul y rojo. Bueno, ese ya lo conocíamos de la primera temporada, que era lo que usaba el personaje del reclutador para en el metro para reclutar a los jugadores. Estaba el de la piedra, que tenían que tirar, estaba una piedra paradita y tenían que tirar otra piedra para derribarla. Ese juego no lo conocía, no lo había visto yo, pero el anterior sí, en la primera temporada. El Ganji, que acá en Corea mayormente, o sea, lo jugaban las niñas, por eso ahí en la serie dicen como que era un juego de niñas, y que este juego es lo que nosotros en Uruguay llamamos la payana, en donde, bueno, ahora actualmente no se juega, los niños de la actualidad no juegan a estos juegos, pero antes, tipo en la época de mis padres y de mis hermanos, cuando jugaban, hasta en mi época en la escuela también se jugó, que era que tenías que tirar, o en Uruguay se jugaban con piedras, tenían que hacer, creo que eran 7 en total, no 5, pero igual, la misma temática. Tenemos el trompo, el cuarto juego era el trompo, que los niños de la actualidad, al menos en Uruguay, yo no los he visto jugar al trompo, o sea, creo que ya no existe para los niños el trompo, al menos no lo he visto. Bueno, esto en mi época en la escuela se seguía jugando y era igual que en el Juego de Calamar, tipo tenías que enrollar la piolita y tirarlo. Yo era malísima, yo si tuviera que jugar a ese juego perdería enseguida. Quinto juego, que era el último con el que aprobaba el tramo, era el Jeji.
Un juego en que tienen que patear una especie de... viene como una moneda, una tapita, no sé cómo es que lo hacen, con como con retacitos de papel. Ese juego es similar a cuando pateas la pelota, cuando hacen eso de patear la pelota. Es similar, tienen que patear 5 veces sin que se le caiga al piso. Ese juego lo conocía yo cuando me puse a investigar juegos tradicionales para hacer artículos y videos aquí en YouTube sobre la cultura coreana. Ahí ya lo conocía. La cuarta cosa que me gustó del juego del Calamar 2 fue el juego de la calecita. Y mi parte favorita de ese juego fue cuando Thanos se puso a bailar. Y bueno, y la canción fue muy pegadiza, esta canción infantil de Corea. Y bueno, como que me la memoricé. Esta canción, aunque no sepas coreano, te la aprendes enseguida, es muy pegadiza. Y bueno, 5, el personaje que además de Thanos me encantó, y todos van a estar de acuerdo porque he visto los comentarios de que todos están de acuerdo con que este personaje es el favorito de todos, es la jugadora 120. Pero que la jugadora 120 sobreviva en la tercera temporada, gente, porque sí, vamos a tener tercera temporada, ya está confirmadísimo que vamos a tener tercera temporada para este año 2025, no sabemos en qué mes, pero ya está confirmado que va a haber una tercera temporada. Veremos qué onda, qué pasará en esa tercera temporada, estoy muy ansiosa. Y bueno, espero que les haya gustado este video, les voy a dar bonus de las cosas que me gustaron. Una de las cosas que, además de las 5 que les mencioné antes, me gustó que comenzara el juego del calamar, el de la muñeca, y eso sirvió para que Ki-hoon se creyera que el juego iba a ser totalmente igual al que jugó él, como que todos los juegos iban a ser igual, y ahí fue como que después los juegos eran diferentes y él quedó en shock. Otra de las cosas que me gustó fue que se incorporara Frogman como el 001 para evitar que Ki-hoon arruinara el juego desde adentro, entonces se metió él ahí a manipular el tema del juego. Después les mencionaré, si hago un video de cosas que no me gustaron, les voy a mencionar cosas que no me gustaron de la participación de Frogman en esta temporada. Otra de las cosas que me gustó, que no las mencioné entre las 5 principales, fue la participación del jugador de Ho, que me pareció muy gracioso, muy chistoso, pero que al final, cuando tuvo que ser valiente, se acobardó y bueno, desistió ahí. Ya como que no me gustó mucho, pero bueno, él fue muy gracioso en su momento y bueno, ese fue uno también de mis favoritos. Fue la jugadora 120, Thanos y Dejo. Esos fueron mis favoritos de esta temporada, y obviamente la participación de Gong-yoo no se discute también. Bueno, espero que les haya gustado este video. Coméntenme allí abajo qué partes fueron sus favoritas del juego de Calamar 2 y coméntenme qué esperan para la tercera temporada. Si no están suscritos y quieren ver más videos como estos, pueden suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que YouTube les avise cuando hay un nuevo video. También les quería contar en este video, aprovechar en este momento,
que tengo un segundo canal que es solo de vlog. En ese canal que no va a tratar tanto de Corea, sino de la vida cotidiana mía. Y bueno, si quieren ver videos, vlog de la vida cotidiana, unboxing y review de cosas que no tengan que ver con Corea del Sur, sino cosas que a mí me gustan aparte de la cultura coreana, pueden ir a ese canal, mi segundo canal, para que puedan apoyarlo también. No olviden seguirme en Instagram, que ahí también subo contenido, que es Belén Perlas. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!